Pregunta Lina Sandoval. Bueno, doctor Petro, un balance de esta reunión, ¿de qué hablaron? Entiendo que hablan de garantías electorales. Usted había hecho unas denuncias sobre el software para estas elecciones que no se había cambiado. ¿Hablaron de eso? Sí, es uno de los temas. Son varios temas, digamos, neurálgicos para lograr transparencia de las elecciones del año entrante. Un tema es el censo electoral, que se va a depurar. Hablamos de eso, recibí información al respecto. Otro tema tiene que ver con el cuidado del voto, los testigos, los jurados, las mesas, la georreferenciación de mesas atípicas y críticas. Y otro tema es el software. El software tiene que variar, digamos, el Consejo de Estado ordenó por sentencia judicial el cambio del software. Introdujimos en el Código Electoral esa necesidad y unas auditorías de partidos del Consejo Electoral, etcétera, la sociedad, auditorías técnicas que tienen que entrar a los intestinos del software para garantizar que éste cumpla las normas de transparencia. Y están en ese proceso, efectivamente, hay un proceso de cambio del software que esperamos se consolide y se puede aplicar en las elecciones de marzo. Estaremos atentos, esta es una reunión informativa, básicamente, vamos a continuarlas, porque los sectores que estamos participando en la justa electoral debemos tener toda la información. Senador, pero después de esta reunión, ¿queda usted más tranquilo? ¿Hay un parte de tranquilidad con las garantías electorales o se mantienen aún esas denuncias y esa intranquilidad? Bueno, intranquilidad siempre habrá, ¿no? En unas elecciones, pero aquí lo que hay que garantizar es que no exista fraude institucional, porque ya existe un fraude en la sociedad, que es la compra y venta del voto, que debe tener una acción preventiva la policía y una acción de castigo de la fiscalía en caso de producirse. La policía ha dado pocos resultados en el frente de la prevención de la compra del voto en Colombia. Ahora aquí, en la registraduría, lo que se trata es de garantizar que el proceso mismo electoral, ya en las mesas, en los puestos de votación, en el momento en que se vota, pues sea transparente. Y vamos en camino, cuando se tenga el software, cuando se hagan las auditorías técnicas respectivas, cuando se haga la depuración del censo, procesos que están en camino, en ese momento entonces volveremos a hablar aquí y con ustedes y veremos la opinión, digamos, de todo ese proceso de parte de las fuerzas políticas que hoy estamos en la oposición. A propósito de la depuración del censo electoral, en esa tarea está precisamente la registraduría y otras entidades de depuración de las personas ya fallecidas. ¿Qué lectura le da ustedes? Pues que tienen que salir los que fallecieron, las que fallecieron, obviamente. Hay un tema de desacople entre datos de la registraduría y datos del DANE, que hay que buscar al máximo conciliar. Es indudable que hay más colombianos que los del censo, en tanto millones de colombianos se fueron del país. No quedan en el censo, pero son colombianos y colombianas. ¿Cómo lograr que esa base de datos de los millones de colombianos y colombianas que se fueron desde hace décadas incluso, se garantice que no entren a participar si estas personas no lo desean? Ese es un tema fundamental. No está dentro de las estadísticas del censo, sí está en las estadísticas de la registraduría. Los organismos que registran la emigración de colombianos, como la inmigración ahora reciente de extranjeros, deben dar garantía de que sus cifras son certeras. ¿Cuántos y quiénes de los colombianos y colombianas que se fueron del país no volvieron a registrar sus cédulas? ¿Cómo se hace para que no voten dentro de Colombia por interpuesta persona y sin su voluntad? Ese es un tema crucial para las elecciones. Lo mismo núcleos de poblaciones que fallecieron, pero que no se ha hecho la debida registro de su muerte
cédulas que aún están por ahí. Eso es lo que se llama la depuración del censo electoral. Y esa depuración debe ser un proceso lo más transparente posible. Hasta ahora está el proceso. Ya cuando se tengan los resultados, pues volveremos a hablar aquí. Senador, sobre el tema internacional, porque usted también había dicho que en los consulares no son honestos sobre ese tema que hablaron. Lo que yo he dicho es que no puede haber jurados homogéneos. ¿Qué es un jurado homogéneo? El que los y las que cuidan las mesas no pueden ser de una misma agrupación, porque ahí mismo hay una posibilidad de fraude, de meter tarjetones dentro que no son de electores. De esta reunión sale que en las mesas donde hay ese peligro se van a poner las máquinas biométricas de identificación de huellas que permitan una garantía de que no hay votantes que suplanten. Ese es un acuerdo al que hemos llegado. Pero en los consulados, todos los funcionarios del gobierno son los jurados. Es decir, el gobierno es el jurado de las mesas en los consulados. Y eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Porque no hay una garantía de transparencia en la votación en el exterior, que de todas maneras llega a unos 700,000 electores y electoras. Entonces, lo que se trata es que en general, ni dentro ni fuera del país, existan jurados homogéneos, porque ese es una antesala del fraude. Pero van a poner máquinas biométricas en los consulados también. Bueno, estamos hablando de escoger las mesas críticas. En eso se puede fallar. Pero porque no hay máquinas de este tipo para todas las mesas. No se generaliza el control digital de la votación. Entonces, el control biométrico de la votación. Entonces, un conjunto de estas 20,000 exactamente mesas van a ser procesadas a través de este nuevo mecanismo y lo que nosotros buscamos es que esas máquinas se ubiquen en donde hay alerta de fraude. ¿Va a haber alguna reunión de seguimiento, senador, de estos compromisos? También nos invitará a una segunda reunión de seguimiento de los procesos que se han iniciado. Senador, sobre el tema de Colombia Humana, la solicitud que precisamente es mayoritario, de eso que hablar. No, la registraduría no separó, digamos, esa petición no existe. Pero indudablemente la duda sí. No tiene que ver con lo jurídico, sino con la realidad. Y entonces se han hecho unas preguntas que el Consejo Nacional Electoral responderá en su debido tiempo. Nosotros no estamos de acuerdo con aquellas opiniones que se han lanzado en el país acerca que la votación presidencial es la que se tiene que usar para determinar si se pueden hacer coaliciones parlamentarias, cuando nosotros mismos no participamos en las pasadas elecciones parlamentarias. Si esa opinión que nosotros criticamos se volviera realidad, no se pueden hacer coaliciones de partidos minoritarios en Colombia, porque dejan de existir. Es decir, sería una forma de acallar un instrumento de protección de las minorías políticas en Colombia. Por último, hay una situación que se ha identificado en la registraduría y es que no están registrando precisamente ese documento de defunción. Sí. Y es una de las situaciones que se presenta ese fenómeno de que en el censo haya personas fallecidas. Es importante invitar a los colombianos. Sí, indudablemente, precisamente por la transparencia, es una diligencia que hay que hacer. Hay que declarar cuando una persona fallece, es un certificado de defunción, y entregarlo, porque si la registraduría no tiene conocimiento, la cédula sigue vigente. Y nadie sabe qué pasa con esa cédula, porque el propietario pues ya no está. Senador, estamos a solo unos meses de las elecciones y este anuncio de depuración se hizo hace muy poco. ¿Usted cree que sí se va a lograr y debió hacerse antes? Desde hace tiempo debió presentarse un proceso permanente de depuración del censo electoral. Como desde hace tiempo debemos tener censos fidedignos en general de la población, como desde hace tiempo debería haber una base de datos fidedigna de salida definitiva de colombianos y colombianas del país.
son datos que son fundamentales para que el censo electoral sirva. Como hace tiempo debimos tener certificados de defunción, etcétera, que estuvieran actuando para corregir el censo electoral en el caso de fallecimientos. Es un proceso que es ininterrumpido, que es permanente y que debió desde hace tiempo construirse, porque hoy no sería tan difícil. Pero aletargar esas tareas, y habría que preguntarse por qué se aletargaban, hace que ahora, pues prácticamente en cortas semanas, tenga que hacerse un trabajo muchísimo más arduo y obviamente trabajo que tiene que estar bajo la mira del control ciudadano. De nada que decir de las elecciones de Nicaragua, le cambio el tema. Pues mira, ahí suceden dos cosas. Cuando un candidato, que es al mismo tiempo presidente, ya hemos tenido ese caso en Colombia, pone presos a sus opositores, que también ha sucedido en Colombia y recientemente, y persigue a sus opositores y los chuza y incluso los hace exiliar, pues eso no es democracia. Y si ese ganador, además, después de ganar, entre comillas, insulta a los vencidos, pues menos, porque la dignidad precisamente consiste en que si alguien adquiere una victoria legítima, entonces debe ser absolutamente indulgente con el vencido, porque si no, no es un gran ganador. El ganador, la victoria, más que el número de votos, que obviamente es importante, se mide es en la calidad de relación que puede establecer ese que vence con las personas que fueron vencidas, que deben al otro día dejar de ser vencidas, porque hacen parte de la misma sociedad. Si usted fuera ahorita el presidente, ¿reconocería esas elecciones? Yo no las reconocería, es que no se puede, igual que yo critiqué el que a mí, por ejemplo, en el gobierno de Uribe se me hubiera perseguido y a centenares más, con chuzadas ilegales, con delitos que se cometieron desde el gobierno, y hay varios presos, quizás no todos. Gobernante queriéndose reelegir no puede perseguir ilegalmente a sus opositores por la misma razón que acaba de suceder también en Nicaragua. Pues no puedo aceptar lo que ha pasado en Nicaragua. Gracias, senador. Doctor Benjamín,